Estamos de regreso con nuestro estudio sistemático de la Biblia. En esta ocasión vamos a leer y a estudiar la epístola a Tito. Solo vamos a dedicar un video porque esta epístola, esta carta que escribió Pablo a Tito, solo tiene 3 capítulos y 46 versículos. 3 capítulos, 46 versículos en total. Así que es una carta fácil de leer, rápido, pero tiene un mensaje poderoso. Así que busque su Biblia, acompáñame a estudiar y a leer este maravilloso libro. Y pedimos ahora la dirección de Dios. Eterno Padre, dirígenos al estudiar tu palabra, que podamos comprender lo que tú tienes allí para nosotros. Y ahora esta epístola a Tito, Señor, que sea de bendición a leer y estudiar y recibir el mensaje, el contenido que tiene para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saben que la epístola a Tito, vamos a darle una breve introducción antes de empezar a leer el capítulo 1. La epístola a Tito es una breve carta atribuida tradicionalmente a Pablo de Tarso. O sea, Pablo de Tarso es el autor, se considera como el autor de esta epístola y obviamente se le envía a Tito. Por eso tiene el nombre que tiene Tito. La epístola de Tito proporciona la primera evidencia de que la iglesia se había establecido en la isla griega de Creta. Esta carta va a Tito, que está en Creta. Creta era una isla griega que estaba ubicada en el mar Mediterráneo. Es probable, es probable que Pablo escribió la epístola a Tito entre el tiempo que escribió primera y segunda de Timoteo, más o menos alrededor de los años 64 o 65 después de Cristo. Pablo escribió la epístola a Tito después de su primer encarcelamiento en Roma. Así que más o menos entre su primer y segundo encarcelamiento es que Pablo escribe esta epístola, esta carta. Él no indicó, Pablo no indicó dónde se encontraba físicamente, dónde estaba cuando escribió esta epístola, pero muchos estudiosos creen que fue desde Nicápolis. El título, cuando usted busca la carta allí en su idioma original, en griego, el título de esta epístola es sencillamente pros Titón. O sea, cuando traducimos eso al español, a Tito. Así, así, ese es el título, a Tito. De Tito, ¿qué podemos decir de Tito? De Tito se sabe poco. Lo que sí sabemos es que Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo. Fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Pablo lo había dejado allí en la isla de Creta para que organizara y dirigiera las iglesias que están allí. Ustedes pueden ver eso cuando empecemos a leer allí el capítulo 1, versículo 5. Las referencias personales en la epístola son fragmentarias y no es mencionado en los hechos. Tito no se menciona en los hechos, por eso decimos que sabemos poco sobre él. La primera alusión, la primera mención aparece en Gálatas capítulo 2, versículo 1, en donde Pablo dice que Tito fue con él desde Antioquía al concilio de Jerusalén. Como era un converso incircunciso, procedente del paganismo, Tito se convirtió en un caso problemático debido a la polémica del asunto de la circuncisión, de incircuncisión de los gentiles. Ustedes saben que eso era un asunto problemático, el tema de la circuncisión, de la incircuncisión. Cada vez que se convertía en un gentil, un pagano, debía de ser circuncidado y muchos creían que esto tenía que hacerse así para ser verdaderamente aceptado. Después de cierto tiempo, Tito representó a Pablo en Corinto. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 16 en adelante, en donde tuvo mucho éxito al ocuparse de las dificultades expuestas con tanta franqueza. También organizó colectas para los santos de Jerusalén. Eso está en 2 de Corintios 8. Pablo lo consideraba a Tito como un colaborador leal y un soldado de la cruz digno de confianza y lo llamaba hermano, lo llamaba compañero y colaborador. Así que en este epístola llama
llama a Tito verdadero hijo. Pablo llama a Tito verdadero hijo en la fe, como ustedes verán allí en el capítulo 1, versículo 4. Fuera del hecho de que Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta, no se pueden reconstruir las circunstancias exactas en que fue escrita esta epístola. Parece que Pablo había estado viajando en compañía de Zenas, Apolos, Artemas y Tíquico. Y Zenas y Apolos evidentemente estaban por comenzar un viaje que los haría pasar por Creta, y por eso Pablo escribe la carta y les pide a Zenas y a Apolos que se la llevaran a Tito, quien debía reunirse con Pablo en Nicápolis durante el invierno. Según la epístola, eh, pareciera como que había grupos cristianos en varios lugares en Creta. Sin embargo, la organización general de la iglesia era incompleta y se estaban fomentando dificultades debido a los falsos maestros. Esa era una problemática que vamos a ver aquí al leer y estudiar la carta. Habían falsos maestros que tal vez eran judíos semiconvertidos, y esos falsos maestros ponían gran énfasis en varias cosas, por ejemplo, los mitos, las genealogías y la ley. Se ocupaban de argumentos inútiles y malgastaban mucho tiempo y mucha energía, no solamente de ellos mismos, sino de los miembros de la iglesia. Y a Tito le correspondía arreglar esos asuntos, y lo que Pablo está haciendo aquí en la carta es dándole consejos y le infundió ánimo, aliento, esperanza. Así que Pablo se ocupa de esta carta especialmente en dar consejos a Tito para ayudarlo a encaminar a los cristianos de Creta para la senda de la verdadera fe y la debida conducta. Por esta razón, la epístola es sumamente práctica. Si usted lee la carta, es bien práctica, es cortita y al punto, es práctica. Pablo da consejos en cuanto a una organización eclesiástica más cabal y completa, y también aconseja a Tito en cuanto a las cualidades que deben tener los ancianos de la iglesia, y les recuerda la reputación que tenían los cretenses. ¿Saben cuál era la reputación de los cretenses? De algunos de ellos, que eran mentirosos y haraganes. Y parece indicar que los cristianos de Creta habían sido perturbados por legalistas judaicos, que también era un problema allí en las iglesias de la isla de Creta. Pablo estaba especialmente, o sea, Pablo destacaba, entre otras cosas, que el énfasis en la pureza ceremonial con el tiempo tiende a hacer que la conciencia se torne impura. O sea, cuando la mente se haya absorta en detalles religiosos con demasiada frecuencia, las cuestiones verdaderamente importantes de moralidad e integridad son puestas a un lado, y la religión se va entonces deteriorando y se convierte en pura forma y teoría. Así que el gran énfasis de Pablo consiste en que los cristianos cretenses debían ser sobrios, debían ser castos y plenamente correctos en toda su manera de vivir, incluyendo los esclavos, que habían muchos allí, debían ser obedientes y honrados. O sea, cualquiera fuera la posición social, de estatus social de una persona, decía Pablo, debía de ser ejemplar. Como conclusión de su carta, Pablo les recuerda a Tito y mediante él a los cretenses que la bondad de Dios hacia el hombre no se gana mediante buenas obras, sino que es la dádiva de la misericordia divina por medio de Jesucristo. Y es que Pablo conocía bien la herencia pagana de esos hermanos cretenses y la confusión mental producida por los maestros judaizantes. Por eso pudo tratar específicamente sus problemas en esta carta. Su consejo es claro, directo, comprendía los suyos y los esquemas básicos de su comportamiento, y en su carta es preciso e inciso, cualidades que yo siento que los predicadores de hoy día bien deberíamos tratar de imitar.
Así que con esta introducción vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo 1. Voy a utilizar la versión Reina Valera Gómez del 2010 y empezamos a leer allí en el capítulo 1. Pablo, siervo de Dios, siempre al inicio ustedes verán cómo el autor se presenta como siervo de Dios o como profeta, como apóstol. En este caso, Pablo se presenta como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, miren la esperanza de Pablo y lo que debe ser también la esperanza nuestra, la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, Dios no miente, Dios es un Dios de verdad, no de mentira. Por eso nosotros no practicamos la mentira. Podemos caer en ese error, pero debemos de escuchar la voz de Dios hacia el arrepentimiento y dejar la mentira a un lado, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dios prometió desde antes del principio de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Están viendo aquí? Pablo deja a Tito, que se convirtió del paganismo, era un gentil, al cristianismo y se convirtió en un joven, un líder, un líder de grupos pequeños, un líder de iglesia. Y se quedó allí en aquella isla mediterránea, en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Será que Dios te ha llamado a ti para estar en tu iglesia, para corregir lo deficiente? Cuando tú veas alguna deficiencia en los jóvenes, en los líderes, en los miembros, en alguna persona, pero corregir con amor, con tacto, con misericordia y con sabiduría. Y dice Pablo, yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuera irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía. Esa palabra, eh, Pablo va a puntualizar, va a hacer énfasis allí porque se notaba espíritu de rebeldía en algunos hogares, en algunos miembros de la iglesia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, el pastor, el líder, sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante. Jesús no fue arrogante durante su ministerio terrenal, en ningún momento, con nadie, ni con el que le abría su corazón, ni con el que le cerraba el corazón. Jesús no mostraba un espíritu de arrogancia, eso es un espíritu satánico, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ese es el amor al dinero, ese es el problema, la raíz de todo mal. Es el amor al dinero. Sino, miren cómo Pablo presenta aquí el consejo, ataca lo negativo primero y luego pasa a lo positivo, a lo que deberíamos de hacer. Dice el versículo 8, sino hospitalario, amante de lo bueno. Hospitalario significa que eres un servidor, vas a hospedar al que lo necesita, vas a asistir a suplir necesidades. También amante de lo bueno. Hay gente que ama lo malo. Cuando estudiamos en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Vimos allí que, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra y las ciudades y pueblos cerca, se amaba lo malo. Pensamiento del hombre en su corazón era de continuo solo al mal. Decía Dios, cuando Dios miró y sopesó la condición del ser humano, se encontró que el hombre amaba lo malo
en Sodoma y en Gomorra, y también antes del diluvio, era inclinado a lo malo. Pero Dios dice, debes amar lo bueno. ¿Qué más? Sobrio, sobrio, justo, santo, significa apartado, o sea, diferente, templado, o sea, los pies sobre la tierra y tener un temperancia, templado, retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Si hay sana doctrina, ¿habrá doctrina enferma? Claro que sí, así que mucho cuidado con lo que estamos predicando y lo que estamos escuchando y creyendo, porque así como hay sana doctrina, hay doctrina mala y enferma y falsa. Y también dice al final del versículo 9, convencer a los que contradicen. Somos llamados a convencer con la ayuda del Espíritu Santo, o sea, presentar la palabra y que el Espíritu Santo haga el trabajo. Pero debemos de dialogar con amor y de presentar la verdad siempre ante quien sea. Porque hay muchos contumaces. Miren esta palabra aquí, esta palabra no es muy común, quizás tú te preguntas, ¿qué significa eso? Contumaces. Contumaces significa personas rebeldes, dice Pablo, porque hay muchos contumaces, hay muchos rebeldes. Si una persona es rebelde, es una persona que es testadura, cabezadura, es tenaz en mantener un error, no sale de allí. La persona dice, no, Dios no existe y allí se queda. Contumaces, son personas con muchos contumaces. Habladores de vanidad también y engañadores, mayormente los que son de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Son los judíos, son los del pueblo de Dios, los incircuncisos, ¿m? Que tanto critican los circuncidados. eh, Muchos de ellos son verdaderos hijos de Dios, mayormente los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uf, palabra fuerte. Le está escribiendo Pablo a Tito para las iglesias de la isla de Creta. Aún uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Miren qué fama. Si usted tuviera esta característica, esta fama, imagínese, los cretenses se caracterizan por mentirosos, malas bestias y vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Cómo fue? Pablo mandó a Tito a reprenderlos duramente. ¿Se puede reprender duramente? Sí. ¿Se puede reprender duramente y con amor? Sí. ¿Se puede reprender duramente y con amor, tacto y misericordia? Sí. Porque hay personas que si tú no reprendes duramente, no escuchan a nadie. Jesús tuvo que en varias ocasiones hacer eso. Cuando tumbó las mesas de los cambistas allí en el templo, es una reprensión dura que involucraba allí una acción física. ¿Para qué? Bueno, para que sean sanos en la fe. ¿Por qué se reprende a la gente? ¿Por qué hay disciplina? Para sanar a las personas en la fe. ¿Por qué? Porque han recibido una doctrina enferma, falsa, contraria a la palabra de Dios. Entonces se reprende con amor, se reprende para restaurar, para levantar, no para dejar a la persona en el suelo, no para humillar, no para destruir, sino para reconstruir, para que sean sanos, dice Pablo, en la fe. Gloria a Dios. No atendiendo a fábulas judaicas. Dice Pablo, no consuman tiempo, energía en fábulas judaicas, historias y cuestiones que no tienen sentido ni tienen valor para nuestro crecimiento espiritual. Y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Ven? Los que están corrompidos, los incrédulos, los ateos, los que niegan a Dios, no hay nada puro, no hay nada santo. Pero para los que son puros reconocen que Dios es el creador de todas las cosas y todas las cosas están en las manos de Dios. Versículo 16, el último de este capítulo, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Memoricen este versículo. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, mas que con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Uf, este es el versículo, uno de los versículos más importantes del capítulo 1 de Tito. ¿Será que profesamos conocer a Dios, profesamos ser cristianos, pero lo negamos con nuestros hechos? Eso es para meditar, eso es para nosotros también. Podemos sentirnos parte allí de la iglesia en Creta, parte de los cretenses que están recibiendo este mensaje junto con Tito. Capítulo 2. Pero tú, o sea, tú, Tito, habla lo que armoniza con la sana doctrina, porque esa es la manera como vamos a sanar a las personas que están enfermas, que han recibido un mensaje falso, mensaje de mentira y que tienen una vida separada de Dios con la sana doctrina. O sea, la palabra de Dios es la que te sana a ti, cambia los temperamentos, cambia eh, 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 nuestros caracteres, nuestra forma de comportarnos. Mucha gente dice, no, es que yo soy así, siempre he sido así, siempre seré. No, no, entonces tú no crees en el poder de la sana doctrina, de la palabra de Dios para cambiar corazones y transformar vidas. Que los ancianos sean sobrios. Está hablando aquí de los ancianos, los líderes de iglesia, que sean sobrios, que sean honestos, templados, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, debemos ser pacientes. Los ancianos asimismo sean de un porte santo, no calumniadoras, no calumniadores, no dadas o dados a mucho vino, maestros de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Está hablando aquí de las ancianas. Deben ser santos, o sea, apartadas. Deben ser mujeres que no se den a mucho vino, que sean maestras de honestidad, honestas, no calumniadoras. Y que esas ancianas, que esas mujeres enseñen a las jóvenes a ser prudentes, a ser prudente, a tener, o sea, tener tacto, saber conducirse con sabiduría en la vida y en sus relaciones con las personas, a que amen a sus maridos. Las ancianas deben de enseñarle a las más pequeñas, a las mujeres jóvenes, a aprender a amar una vez se casen, a amar a sus maridos, a que amen a sus hijos. La mujer ama a su esposo, la mujer ama a sus hijos. La mujer debe ser discreta, dice aquí, a ser discretas, castas, cuidadosas de su casa, en todos los sentidos, en cuanto a limpieza, en cuanto a orden, en cuanto a todo, en cuanto a lo que se ve, lo que se escucha, a ser buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Noten el mensaje. Aquí Pablo está abarcando a todo, desde ancianos, líderes, ancianas, mujeres, madres, a los jóvenes. ¿Qué le dice a los jóvenes? Sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en doctrina, mostrando integridad, honestidad, sinceridad, palabra sana e irreprochable, para que el adversario se avergüence. ¿Qué sucede cuando nos presentamos así en privado y en público?
¿m? Con integridad, con honestidad, con sinceridad, con palabras sanas. ¿Qué sucede? Que el adversario se avergüenza. Y esa es la manera de derrotar, ir derrotando al enemigo, avergonzándolo con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestras acciones, con nuestros hechos. Que nuestros hechos, ¿ah? Como decía Tito 1:16, no contradigan lo que profesamos, sino que vayan de la mano. Y dice, y no tengan nada malo que decir de vosotros. Ahora, quiero aclarar algo aquí. Es muy posible que aunque usted haga todo bien, las críticas y las malas palabras y los chismes y las cosas sobre ti se van a presentar. Pero cuando Pablo dice aquí que y no tengan nada malo que decir de vosotros, se refiere a que no tengan nada malo que decir con fundamento, que lo que vayan a decir sea mentira, sea engaño, sea un chisme, pero no nada con fundamento ni con peso, porque tú estás haciendo lo malo en privado, por allí, en las calles, mientras profesas una cosa, entonces sí, lo que están diciendo tiene peso. Pablo dice, no, no, no. Si van a hablar, que hablen mentira, que hablen lo que les dé la gana, pero que tu testimonio sea fiel en privado y en público. Versículo 9. Exhorta a los siervos a ser obedientes a sus amos, a los siervos, esclavos, porque aunque Dios está en contra de la esclavitud, en todos los sentidos, Dios no da libre albedrío, nunca mandó al pueblo de Israel a esclavizar a nadie, pero Dios tiene que lidiar con la situación social y política en la que se está viviendo en este momento. Y la realidad es que la esclavitud aún era parte de la sociedad en ese tiempo y se tenía que trabajar con eso. Entonces, este mensaje abarca también, es tan grande que abarca también a los esclavos. Y dice, los siervos deben ser obedientes a sus amos. Y esto aplica hoy en día a los trabajadores, deben de respetar a sus supervisores, a sus superiores, obedientes a sus amos y a que les agraden en todo, que no sean respondones. No sean respondones con los superiores. Y un ejemplo quizás bien práctico que nos llega a la mente es Daniel. Perdón, sí, Daniel también podemos incluirlo allí, pero el nombre que primeramente pensé fue José. José allí en casa de Potifar, José allí en la cárcel. No era un respondón, era obediente a sus amos y le caía bien a todo el mundo, a Potifar, al jefe de la cárcel, porque tenía tacto y Dios lo bendecía. Lo hizo con José, lo hizo con Daniel y lo hace también con nosotros. Si cumplimos con este consejo aquí en Tito 2:9. Versículo 10. No defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios que trae salvación, ¿qué trae la gracia de Dios? Salvación. Somos salvos por gracia, no por obra. ¿Ah? ¿Están viendo allí? Tito 2:11. Memoricen ese versículo, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Wow, uno de los versículos más poderosos de Tito 2. Tito 2:11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Esto no es solo para los judíos, esto no es solo para los hebreos, para el pueblo de Israel, esto es para todo, incluyendo gentiles, incluyendo toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente. Tres cosas. ¿Cómo debemos vivir en este mundo, en el presente? Sobrios, ser justos y ser piadosos. Dios demanda eso de nosotros.
Lo demandó hace unos 2000 años atrás, aquí con los cretenses, y también lo hace con nosotros en el presente. Versículo 13, aguardando aquella esperanza bienaventurada. Nuestra esperanza es bienaventurada. Bienaventurada significa feliz. Dichosa bienaventuranza, dichosa, perdón, esperanza. Una esperanza que trae dicha, que trae felicidad a nuestras vidas. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. ¿Saben que Jesús es Dios? Jesús no es un ser creado, no es un ser inferior al Padre. Jesús es Dios y aparte de que es Dios, es nuestro Salvador. Y pronto se manifestará de una forma gloriosa. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, un pueblo celoso de buenas obras. ¿Saben qué? Ese pueblo peculiar es un pueblo santo. Significa santo, pueblo peculiar, diferente, único, celoso de buenas obras, que ama lo bueno y la sana doctrina, que la estudia, la aplica, la vive y la comparte. Estas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad, con dureza, con autoridad. Nadie te menosprecie. Eso también le dijo a Timoteo, dice aquí a este líder joven, nadie te menosprecie, nadie te menosprecie. Y también recibe esa palabra al final del versículo 15 allí. Nadie te menosprecie, que nadie te menosprecie. Eso no significa van a haber personas que te van a menospreciar. Sí, van a haber personas, van a haber personas que te van a menospreciar, que te van a intentar echarte al suelo, pisotearte y dejarte allí. Van a aparecer personas que van a querer lo peor para ti y el enemigo está trabajando allí detrás de eso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que no dejes que eso te afecte. Eso lo que significa es que nadie te menosprecie. O sea, date a respetar. No a la fuerza, no con violencia, sino que date valor a ti mismo. Cree en Dios, reconoce de dónde tú vienes, qué estás haciendo aquí, con qué propósito y hacia dónde tú vas, hacia dónde Dios te ha enviado, qué Dios tiene para ti. Reconoce que eres hijo de Dios y que Dios te ha dado dones y talentos y que la sabiduría del cielo está a tu disposición y que el Espíritu Santo quiere llenar tu vida y el poder de Dios está contigo y su mano te protege. Eso es lo que hace posible que nadie te menosprecie. Y los que se levante para menospreciarte con acciones o con palabras, eso no va a tener un efecto en ti. Gloria a Dios. Último capítulo, capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie. Qué consejo allí. Tito 3:2. Que no hablen mal, no hables mal de nadie, especialmente si no está presente y aún si está, no hables mal de nadie, que no sean pendencieros, o sea, andando por ahí como que la vida se acaba hoy, como que nada tiene sentido, como pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Pablo está hablando aquí del pasado y él está hablando por experiencia propia, porque él vivió esto. Él fue, él vivía por la carne y de la carne y para la carne. Él era otro hombre antes de encontrarse con Jesús. Dice, en otro tiempo, insensatos, rebeldes. Ven nuevamente aquí la palabrita rebeldes, extraviados. Pablo estaba, Saulo de Tarso estaba extraviado, pero ahora es Pablo. Extraviados, esclavos de concupiscencias.
y diversos placeres, esas concupiscencias y diversos placeres son los deseos de la carne. El ser dado a buscar, inclinado a satisfacer los deseos mundanales y carnales y satánicos, viviendo en malicia. Qué feo eso. Como dice el abuelito Jim, es qué espantoso eso. El que vive en malicia, el que vive en lo malo, el que vive en envidia. ¿Sabes lo que es vivir allí? O sea, establecerte allí en la envidia o en el enojo. Eso fue lo que pasó con Caín. Se quedó allí, se estableció en el enojo y se enojó tanto que eso lo controló y mató a su propio hermano y terminó alejándose totalmente de Dios. No te quedes viviendo en la malicia, en la envidia, en el enojo, en la venganza, en el orgullo, en el egoísmo, en, en, en la, en el placer por las cosas terrenales y carnales, en las drogas. Aléjate de allí y empieza a vivir en Cristo. Y dice más, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Eso no es amor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esos son los versículos más poderosos aquí. Tito 3, 4 y 5. Memoricen allí. Pero cuando se manifestó, ¿qué se manifestó? La bondad de Dios, nuestro Salvador. O sea, la bondad de Dios ahora quiere vivir en nosotros, porque nosotros estábamos viviendo ¿dónde? En la envidia, en la malicia. Pero ahora Dios quiere manifestarse para vivir en nosotros y traer, ¿qué cosa? Bondad. ¿Y qué más? Amor. Su amor para con los hombres. ¿Qué hizo eso? Esa manifestación nos salvó. Este trabajo es lo que ha hecho posible que esto que Pablo describió aquí en el versículo 3 pueda eventualmente desaparecer. Vivir bajo el yugo del pecado, vivir en el viejo hombre. Miren cómo pasa de lo negativo a lo positivo. Pablo es experto haciendo esto aquí de una forma magistral, extraordinaria. Nos salvó. ¿Qué hizo Jesús, nuestro Salvador? Nuestro Salvador. Nos salvó. Porque por eso le llamamos Salvador, porque Él salva. ¿Te ha salvado Cristo a ti? Si es así, di gloria a Dios. Si no, reclama y dile, Jesús, perdóname y sálvame. Miren cómo dice Pablo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Y Pablo repite esto en varias de sus epístolas y cartas. Y miren cómo se lo presenta aquí a Tito y a los cretenses. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. O sea, esto se trata de Él, no de mí, no de nosotros, no de mis acciones para ganar la salvación. Se trata de Jesús, de su sacrificio y su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un lavamiento, eso es lo que Pablo está diciendo, el Espíritu Santo hace un lavamiento y produce una regeneración en el hombre y una renovación del Espíritu Santo. Una renovación, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. ¿Somos justificados por qué? ¿Por obras? Dice aquí. O su versión, la versión que usted tiene allí en la casa. Recuerda que yo estoy utilizando la Reina Valera Gómez 2010. Esta versión dice por su gracia. Y cualquier versión que usted tenga debe decir lo mismo. Si no, no está bien traducida. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Cristo, por ella somos justificados. Y al ser justificados, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos de la salvación. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que afirmes constantemente.
Esta es la palabra, la doctrina sana, la sana doctrina debe ser leída, debe ser recordada, debe ser vivida constantemente. No es algo de un día, de un fin de semana, de un sábado solamente, debe ser constante, diario, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿En qué debemos de estar ocupados? En buenas obras. No debemos de desocuparnos, porque eso Pablo está hablando en contra de los haraganes, está hablando aquí en contra de los holgazanes, de los que no hacen nada, los desocupados. El otro extremo son los preocupados, andan preocupados, se preocupan por todo y andan con miedo y terminan no haciendo nada. Debemos entonces que de estar allí templados en el centro, ocupados, no desocupados ni preocupados, sino ocupados. ¿En qué? En malas obras. Vivir en malicia. No, no. Ocupados en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Están viendo, no esos mandamientos de hombre, tradiciones y palabrerías y tantas cosas que no son útiles, no tienen útil. No, no. Estas cosas que yo estoy mencionando aquí son buenas y útiles a los hombres para su crecimiento espiritual. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y aquí no está hablando de las genealogías que se presentan en Mateo, que se presentan en Lucas, que se presentan en Génesis, en Números, que son importantes porque va describiendo la simiente, el pueblo, como Dios fue levantando y protegiendo a sus hijos hasta llegar al Mesías y continuar hasta el fin del mundo. Son genealogías de, de, eh, eh, que vienen de pensamientos humanos que son inventadas y que le hacen énfasis en esto y en aquello y dicen yo soy importante por esto, yo vengo de aquí, yo vengo de allá. Son contenciones y discusiones vanas y sin provecho. No, no se refiere aquí a la ley, a los 10 mandamientos, son leyes y costumbres de hombres, lo que estas personas están haciendo y énfasis y lo que están forzando a otras personas a que crean, si no están perdidos. Pablo dice, no, 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 eso es vano, sin provecho. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. Uf, un hereje, uno que, que, que blasfema el nombre de Dios, que rechaza a Dios, que se mete en lo profundo del ocultismo, que busca otras cosas y herejía, todo lo oculto, lo satánico, no la sana doctrina. El hereje vive en la doctrina enferma y lo falso. Después de una y otra amonestación, o sea, amonéstalo. Somos llamados a amonestar. Recuerden que Pablo dice, debemos de amonestar y convencer para que la sana doctrina sane a estas personas. Si no, deséchalo. Uh, Pablo está dando permiso a Tito a desechar, a decir, ok, no hay problema, así se queda. Pero debemos de amonestar, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Noten aquí como Pablo dice, después de una y otra amonestación, una y otra, así que pueden ser varias. Hay personas que dicen que Dios solamente perdona una sola vez. Bueno, aquí Pablo dice, amonesta una vez al hereje. Y vamos a decir que Tito amonestó y el hereje continúa. Dice Pablo, amonesta otra vez. Ah, entonces es posible que Dios restaure y perdone a una persona que cae, dice, 7 veces cae el justo y se levanta. Pero llega un punto en el que ya se desecha. No significa que estamos condenando a esa persona que se va para el infierno, sino que ya se le entregamos en las manos de Dios. Está pervertido, está viviendo en pecado, en malicia, siendo condenado por su propio juicio. Cuando enviare a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis. ¿Ve? Pablo le está diciendo, vamos a encontrarnos aquí en Nicápolis, Tito, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, doctor de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud
de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. A Tito, escrita de Nicápolis a Macedonia. Así que interesante. eh, eh, el texto, el 15 llega hasta aquí, donde dice amén. Ya es una parte que se le agrega aquí. Así que interesante esta epístola, esta carta de Pablo a, para Tito, y ver cómo Dios se manifestó allí en la vida de Tito de una forma especial, cómo Dios lo llamó a dirigir, a levantar una iglesia fortalecida. Y sin duda, creemos que Tito recibió este mensaje, estos consejos, lo puso en práctica, la iglesia fue creciendo y floreciendo maravillosamente allí. Claro, los que continuaron viviendo en el pecado, en herejía, en rebeldía, fueron desechados y si no se arrepintieron, entonces no alcanzarán salvación y vida eterna. Así que te invito a leer allí en tu casa, a estudiar esta epístola de Tito en menos de una hora. Puedes leerla, yo la leí mucho menos de una hora, aparte de los comentarios y la introducción que dimos sobre la epístola. Así que es interesante, interesante cómo Dios se manifiesta y cómo escribe Pablo. Un mensaje relevante para aquel tiempo y para el nuestro también. Amante Dios, gracias por tu palabra. Dirígenos y bendícenos y ayúdanos a tomar estos consejos en práctica. Que el Espíritu Santo nos llene, que haga una obra de renovación en nosotros para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.